¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Saldívar Merlo, soy del grupo 101. El día de hoy les voy a explicar el tema de concepto de límite en otro contexto. Significado de límite. Se entiende por límite la línea divisora entre dos entidades o territorios, sea esta lineal, real o imaginaria. Por ejemplo, los Pirineos señalan el límite entre España y Francia. En una segunda acepción, límite se refiere también al punto en el cual algo debe llegar a término o alcanzado su punto de desarrollo máximo. Por ejemplo, el atleta ha llegado al límite de su velocidad. Este martes es la fecha límite de entrega. También se usa figurativamente para indicar que algo ha ido más allá de lo necesario o de lo concebible, o para calificar una situación extrema que requiere atención urgente. La realidad del país ha superado el límite de nuestra imaginación. Es hora de que alguien le ponga límites a su conducta. El hambre en el mundo ha llegado a una situación límite. En la matemática, límite se refiere a la magnitud fija en que los términos de una secuencia se aproximan entre sí. Se utiliza en el análisis real y complejo. En las fórmulas matemáticas, el límite se representa en la siguiente manera: lim a n igual a a. También se puede representar con los siguientes símbolos: a n a. Ejemplos de límite. Límite de una función. En análisis real para funciones de variables se puede hacer una definición de límite similar a la de límite de una sucesión, en la cual los valores que toma la función dentro de un intervalo o radio de convergencia se van aproximando a un punto fijado, punto de acumulación. Independientemente de que éste pertenezca al dominio de la función, esto se puede generalizar aún más a funciones de varias variables o funciones en distintos espacios métricos. Coloquialmente se dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es L, y se escribe límite xcf de x igual a L. Límite de una sucesión. La definición de límite matemático para el caso de una sucesión nos indica intuitivamente que los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a un único número o punto L. Si existe para valores grandes de n, esta definición es muy parecida a la definición del cuánto tiende a infinito. Formalmente se dice que la sucesión AN tiende hasta su límite L, o que converge o es convergente a L, y se denota como límite n infinito a n igual a L. Dada una función f, rr y un punto x0, er, el límite de f cuando x tiende a x0 se representa como límite xx0 f de x. En un principio este límite es el valor que toma f en el punto x0, es decir, f de x0. Si f de x0 no existe, por ejemplo cuando x0 anula el denominador de f, entonces el límite es el valor al que f se aproxima cuando x se aproxima a x0. Por ejemplo, sea la función f de x igual a 1 sobre x cuadrada. No existe f de 0, pero cuanto más se aproxima x a 0, la función crece y más, como podemos observar en la gráfica. Aquí tenemos un ejemplo en el cual x se va acercando va creciendo más y más hacia 0. Por tanto, el límite de f cuando x tiende a 0 es infinito, y se representa límite x0 f de x igual a más infinito. También podemos predecir el comportamiento de la función cuando x crece o decrece indefinidamente, cuando x tiende a más infinito. Cuando esto ocurre, la función f de x igual a 1 x cuadrada se aproxima cada vez más a 0. Aquí tenemos dos ejemplos. Límite x más infinito f de x igual a 0 y límite x menos infinito f de x igual a 0. Conexión con el concepto matemático de límite. En matemática, el límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. En cálculo, especialmente en análisis real y matemático, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros.
Y con esto concluyo el tema de límites. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Marta Monserrat Solís Vilchis y voy a exponer el tema de asíntotas. Las asíntotas son rectas a las cuales la función se va aproximando indefinidamente cuando por lo menos una de las variables x o y tienden al infinito. Una definición más formal es: si un punto x o y se desplaza continuamente por una función y igual a f de x, de tal forma que por lo menos una de sus coordenadas tiendan al infinito, mientras que la distancia entre ese punto y una recta determinada tiende a cero, esta recta recibe el nombre de asíntota de la función. Las asíntotas se clasifican en tres, que es la vertical, horizontal y oblicua. La definición de asíntota vertical: son rectas verticales a las cuales la función se va acercando indefinidamente, sin llegar nunca a cortarlas. Las asíntotas verticales son rectas de ecuación x es igual a k. K son los puntos que no pertenecen al dominio de la función en las funciones racionales. Y son rectas perpendiculares al eje de las abscisas de ecuación x igual a constantes. En la parte izquierda podemos ver una gráfica que pasa una asíntota vertical por el punto x de 2. Ejemplo de asíntotas verticales. Aquí hay una función que dice x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Aquí vamos a despejar a x y si la despejamos queda como x positivo 2 y negativo. Bueno, al principio vamos a ver las dos asíntotas que son negativo y positivo. Primero veremos la positiva. Aquí decimos que el límite positivo de, x hasta 2 positivo es f de x límite x hasta 2 positivo x al cuadrado entre x al cuadrado menos 4. Esto es igual a 4 sobre 0 positivo y esto queda igual a positivo infinito. Hacemos lo mismo con el negativo 2 y queda negativo infinito. X positivo 2 es una asíntota vertical de f por ambos lados. La posición de la curva respecto a la asíntota queda determinada por los límites laterales. Acá está el otro límite lateral, que es x igual a negativo 2. Estudiamos los límites laterales en x igual a 2 y nos da igual límite de x menos 2 positivo es f de x límite x hasta menos 2 positivo x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Esto es igual a 4 sobre 0 negativo y es igual a negativo infinito. Hacemos lo mismo, pero ahora con exponente negativo y nos queda límite x hasta negativo 2 negativo x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Esto da igual a 4 sobre 0 positivo exponente y nos da igual a positivo infinito. X es igual a menos 2, es una asíntota vertical de f por ambos lados. Es la posición de la curva respecto de la asíntota, queda determinada por los límites laterales. En la gráfica, aquí tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 y aquí pasan las asíntotas verticales por el
2 positivo y 2 negativo. Definición de asíntotas verticales. Son rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Las asíntotas horizontales son rectas de ecuación y es igual a k. Rectas perpendiculares al eje de las ordenadas de ecuación. Y es igual a constante. En la gráfica izquierda podemos ver una asíntota horizontal que pasa por el punto 1. El ejemplo de la asíntota horizontal, aquí vemos su función, que es x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Hacemos el límite de x hasta positivo o infinito y decimos que f de x es igual al límite de x hasta positivo o infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Esto es igual a límite de x hasta positivo infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Es el límite a 1. Hacemos lo mismo con el infinito negativo y nos da lo mismo en límite a 1. Es una asíntota horizontal de f por ambos lados. Posición de la curva respecto de la asíntota. Le damos un valor lo suficientemente elevado de x hasta positivo infinito, que decimos que f por 10 es igual a 10 al cuadrado sobre 10 al cuadrado menos 4. Entonces es igual que 10 por 10 son 100. Y igual 10 por 10, 100, menos 4 nos da 96. Esto si lo simplificamos nos queda 25 entre 24. Si lo vamos simplificando más nos da 1.0417. Es que se redondea como a 1. Por lo tanto, por la derecha x hasta positivo infinito, la curva está por encima de la asíntota. Le damos un valor lo suficientemente bajo. Esto queda lo mismo, pero con el valor negativo de esta función. Aquí podemos ver la asíntota horizontal, que es x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. La asíntota oblicua, su definición, son rectas de ecuación. Solo hallaremos las asíntotas oblicuas cuando no haya asíntota horizontal. Si no son paralelas o perpendiculares a los ejes de ecuación y es igual a m por x más b. Aquí en la parte izquierda podemos ver una gráfica que trae una asíntota oblicua que pasa de 2x menos 6. El ejemplo de asíntotas oblicuas, aquí tenemos su función, que es y es igual a m de mx más n. Hacemos el límite de m, que es límite x hasta infinito de f de x sobre x. El límite damos x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1 sobre x, y si hacemos esta simplificación nos queda x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos x. Esto si nos vamos al límite es x hasta infinito, x al cuadrado sobre x al cuadrado, nos queda el límite de 1. Vamos aquí a sacar el límite de n, que es f de x menos mx. Esto es igual al límite de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1 menos x. Si vamos borrando los corchetes,
nos queda x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado más x sobre x menos 1 es igual al límite de x a infinito de x menos 4 sobre x menos 1. Aquí nos queda límite x sobre x y nos queda el límite de 1. Por lo tanto, y es igual a x más 1, es una asíntota oblicua de f por ambos lados. Comparamos la función f de x con la asíntota a de x. Le damos un valor lo suficientemente elevado, x hasta infinito positivo. F de 10 es igual a 10 al cuadrado menos 4 sobre 10 menos 1. Esto lo hacemos 10 al cuadrado son 100, menos 4 son 96 y 10 menos 1 son 9. Si lo simplificamos queda 32 sobre 3 y en decimal queda 10.6667. Hacemos lo mismo con a de 10, es igual a 10 más 1, es igual a 11. Entonces f a 10 es menor que a de 10. Por lo tanto, por la derecha x infinito positivo, la curva está por debajo de la asíntota. Le damos un valor lo suficientemente bajo, x negativo a infinito, y nos queda f de menos 10 es igual a menos 10 al cuadrado menos 4 sobre menos 10 menos 1. 10 al cuadrado son 100, menos 4 96 y 10 menos 1 son 11. En decimal queda 8.7273 y a de 10 es igual a menos 10 más 1 y nos queda igual a menos 9. Entonces f nos queda menos 10, pero es mayor que a 10. Por lo tanto, por la izquierda de x menos infinito, la curva está por encima de la asíntota. Aquí entonces vemos que la función de f de x, la curva positiva, se va para arriba y queda como x es igual a 1 y x más 1. Y aquí pasa la asíntota oblicua. Soria Valencia Ángel Andrés, voy a exponer el tema tipos de discontinuidades. Las funciones continuas son de suma importancia en matemáticas y en distintas aplicaciones, sin embargo, no todas las funciones son continuas. Puede ocurrir que en una función no sea continua en todo su dominio de definición. Si una función no es continua en un punto, se dice que tiene una discontinuidad en ese punto y que la función es discontinua. Tendencia de una función. Una función fx tiene un valor c, x tiende a a por la izquierda, si a medida que x toma valores más próximos sin llegar nunca a inferiores a valor de la función fx se aproxima progresivamente a c, o que la función es convergente por la izquierda si para los valores de x próximos a inferiores no existe por no estar definida o por existir ningún número real como resultado fx no existe a la izquierda de a. Y el primero de ellos sería discontinuidad evitable. Una función presenta discontinuidad evitable en un punto a si existe límite en el punto pero la función f tiene valor distinto o no existe. Si el límite cuando x tiende a es c y el valor de la función evaluada es d, la función discontinua en a. Es continua en un punto cuando tiene límite en ese punto. Cuando tiene límite es el mismo que el valor de la función. Las dos discontinuidades anteriores se puede evitar asignando a la función es discontinuidad el valor límite. El segundo de ellos sería discontinuidad de salto infinito. Existen los límites por la derecha y por la izquierda del punto. Su valor es finito, pero son iguales. A este tipo de discontinuidad en primera especie se le llama salto finito. Si la función tiende a c,
cuando x tiende a A por la izquierda y tiende a A, y D cuando lo hace por la derecha. En el punto x es igual a A se presenta un salto independientemente de un valor de la función en ese tipo. Y el tercero y último sería discontinuidad de salto infinito. Si uno de los límites laterales es infinito y el otro finito, tanto si el límite por la izquierda es finito y el de la derecha es infinito, se dice que la discontinuidad es de salto infinito, discontinuidad asintótica. Si los dos límites laterales de la función en el punto x es igual a A son infinitos, a este tipo de discontinuidad de primera especie se le llama discontinuidad asintótica, siendo x es igual a la asíntota.